dé cuenta de la primera causa de este segundo turno. Causa número 10, expediente 4184-2023, proceso de habeas corpus. Demandante, el señor Alejandro Celestino Toledo Manrique, contra el Instituto Nacional Penitenciario INPE. Ha solicitado informar por la parte demandante su abogado José Roberto Su Rivadeneira. ¿Y por el INPE no han venido? No. Sí, sí ha venido, ahí está. Muy buenos días, señor presidente. Por 5 señores minutos magistrados. y después veremos si se necesita más. ¿Perdón? Tiene la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, el señor Alejandro Toledo Manrique llega al Perú el 23 de abril del año 2023, extraditado de Estados Unidos. Viene portando un paquete de medicamentos que es identificado al momento de ingresar al país y trae un conjunto de recetas y prescripciones médicas de sus enfermedades. Es atendido en el aeropuerto por los médicos legistas, quienes hacen un informe en el momento respecto a la comorbilidad que presentaba el señor Toledo, la medicación que tomaba, y recomiendan que se le practique pruebas por especialidades. Asimismo, ahí indican también las enfermedades que él presentaba, incluyendo operaciones que había tenido el año 2021. Ingresa al penal y el 2 de mayo solicita al director del penal, Barbadillo, que permita el ingreso de un médico particular para que le haga una evaluación. El médico ingresa el 5 de mayo y emite un informe médico donde recomienda que se realicen una serie de pruebas vinculadas básicamente a cardiología y gastro. El señor Toledo solicita que se le hagan las pruebas, los exámenes, no encuentra respuesta y el 12 de mayo solicita que se le traslade a una clínica particular para que se le pueda practicar en forma integral todos los exámenes que necesitaba para establecer su estado de salud. A esto debo de comunicar que cuando ingresa al Perú le registran 170 de presión arterial. Al ingresar al penal le registran 180 de presión arterial. El día 6 de junio es llevado al Hospital de Salud, se le practica unas evaluaciones por especialidad, pero se establece que no le podían practicar pruebas porque no tenían equipos y hablaban de referencias porque los equipos estaban dañados. Básicamente la gastroenteróloga da esa indicación expresa en su certificado. El médico que lo atiende, el cardiólogo, registra una presión arterial de 190/110. Evidentemente era una situación muy crítica a su salud y requería una evaluación integral que Salud no se la estaba dando por las razones de falta de los recursos y de los equipos correspondientes. Entonces, el señor Toledo solicita que le entreguen la copia de las recetas y de las atenciones y de los resultados, cosa que no cumplió de Salud. Entonces, recibe de respuesta que no se le podía trasladar a una clínica particular y le entregan un informe firmado por un médico que decía que no era posible atenderlo porque la Junta Médica así lo había determinado. Resulta que el artículo 91 del Código de Ejecución Penal establece que efectivamente cuando un interno pide su traslado a un centro médico externo, tiene que haber una junta médica que en 72 horas determine. Nosotros nos enteramos en este proceso de habeas corpus porque se presentan los documentos el procurador del INPE que esta junta médica nunca se realizó. Es decir, el señor Toledo pide el 12 de mayo ir a una clínica para que lo evalúen y le presentan una junta médica del día 26 de abril, cuando él ingresó al penal. Es decir, fue una junta médica que lo evaluó, pero que no evaluó su pedido frente a los otros diagnósticos que ya habían surgido en el transcurso de los días siguientes. Entonces, interponemos este habeas corpus porque lo que pide mi patrocinado, por lo que pide el beneficiado, es simplemente que se le autorice que se le practiquen las pruebas integrales a efectos de que él pueda saber cuál es su diagnóstico. Al día de hoy, es cierto que lo han llevado a Salud 4 veces, pero le han llevado para que le cambien la medicación que se le vence y para que le hagan los controles de sangre. No le han hecho prueba de marcadores tumorales por los antecedentes de próstata, porque no tienen los equipos. Entonces, mi patrocinado, el beneficiado, se ve afectado en su salud, no se ha resuelto su problema y quiero dejar constancia que en la vista de la causa realizada en septiembre del año 2023, el procurador del INPE presentó un cuadro y dijo, acá están las atenciones.
todas eran en el INPE. Informes de los psicólogos, pero no presentó informes médicos, que sí ha presentado la defensa, porque los informes médicos lo que refieren es lo que les he dicho, que la presión estaba en 190, que no tenían equipos para que puedan atenderlo, para que le puedan realizar las pruebas correspondientes. Nosotros consideramos que, como ya lo ha establecido este Supremo Tribunal Constitucional, la salud de la persona, su integridad, es un derecho fundamental que tiene que ser protegido. Y lo que pide en esencia mi patrocinado es que se le autorice su traslado y su retorno al penal. No pide internarse en un penal como ha distorsionado en primera instancia y la sala cuando dice que se trata de que el señor Toledo quiere ir a una clínica. No se quiere ir a hospitalizar a una clínica, quiere que se termine su estado de salud. Ha habido 2 informes de médicos legistas, sí es cierto, septiembre del año 2023, y los médicos legistas encuentran que el señor Toledo tenía temblores en el rostro, hinchazones en las piernas, y decían que todo estaba controlado. Es decir, los médicos legistas descubren nuevas enfermedades, nuevas dolencias, pero dicen todo está controlado con el señor Toledo. Consideramos que eso requiere un pronunciamiento porque está de por medio la salud y la vida de mi patrocinado. Mi pretensión, evidentemente, es que se declare fundada la demanda de habeas corpus, que este Supremo Tribunal Constitucional, siguiendo su jurisprudencia desarrollada en los últimos años, autorice que el señor Toledo pueda ser trasladado a un centro penitenciario, a un centro médico particular. ¿Y por qué pidió la clínica San Pablo? Porque en esa clínica lo atendían a él. Ahí le detectaron el cáncer a la próstata. Ahí tiene su historia clínica, ahí tiene sus antecedentes y ahí todavía están los médicos que lo atendieron en su momento. Entonces, por eso es que él solicita a un centro médico que puede registrar las atenciones que él necesita. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Doctora Pacheco. Señor abogado, entiendo que el señor Toledo, por lo que nos está comentando, no pide ser internado, sino ser simplemente que le hagan unas pruebas determinadas, ¿verdad? No pide ser internado en la clínica San Pablo, sino solamente que le tomen los exámenes que necesite. Es así. Es correcto. Ambulatorio, que sea un Es tratamiento. correcto. ¿Quién cubriría esos gastos? ¿El señor Toledo? En la petición que se presentó y en la demanda se deja constancia que es la familia la que va a subvencionar los gastos que demande la clínica San Pablo. Sí, a mí me apena que no esté el procurador del INPE, o sea, lamento que no esté, porque yo sí he visto que en otros casos ha salido en los medios de otros expresidentes que los llevan a otros centros médicos para hacerles exámenes, entonces no entiendo por qué será en este caso la oposición. Lo que me preocupó de lo que leí en el expediente es que había orina en sangre. ¿Ese asunto se ha solucionado o sigue el señor con ese problema? No, él sigue evacuando sangre. Sí. Es un tema latente, no se ha controlado. No se ha controlado. Ok, muchas gracias. Magistrado Domínguez. Gracias, presidente. Usted ha señalado que hubo una junta de médica al momento que o una primera junta, mejor dicho, ¿correcto? Y luego se solicita por su estado de salud y tenía que haberse convocado una nueva junta. Es lo que entiendo. Es correcto. El señor Toledo ingresa el día viernes 23 de abril, el día lunes 26 se hace una junta de rutina, porque es un interno que llega. Ajá. Él solicita ser trasladado a una clínica el 12 de mayo y no se realiza la segunda junta o la junta que debió hacerse de acuerdo al artículo 21 del Código de Ejecución Penal. Se entiende que ellos han asumido que la primera junta prácticamente es quien ha verificado su estado de salud, ¿no? Y se entiende, supongo por eso que no se hizo una nueva junta, ¿no? A su solicitud para un caso específico seguramente de su derecho al bienestar, pues, ¿no? O integridad. Claro, podría entenderse, sin embargo la norma es expresa. La norma dice, ante el pedido de un interno, tiene que hacerse una junta médica dentro de las 72 horas siguientes. Claro. Uno. Y segundo, que había ingresado un médico, había hecho unos controles y había entregado esos informes médicos al penal, por lo tanto ellos sabían que la situación de salud se había agravado, sin embargo no hubo junta médica. ¿Y hasta la fecha se ha producido alguna junta? Sí, han habido juntas médicas hace poco, hace algunas semanas hubo una junta médica
donde ellos evalúan los medicamentos que toma el señor Toledo, los cambios de medicina, pero no están haciéndose los exámenes médicos que él requiere. Simplemente sobre eso no, y tampoco se está evaluando si hay alguna contraindicación de un medicamento respecto a otra enfermedad, porque él padece de 7 enfermedades simultáneas. Entonces, simplemente se le cambian los medicamentos, se le duplican las dosis para controlar la presión arterial y eso puede generar otros efectos. Con el objeto de que nos quede claro, quiere decir, ante esta situación igualmente, su patrocinado ha ido seguramente presentando los escritos, ¿no?, señalándose esta disconformidad porque o no lo responden o hasta la fecha han respondido de manera parcial. ¿Eso está ocurriendo? Nosotros hemos insistido, incluso pedimos que un médico particular ingrese. Claro. Tampoco aceptaron que entre un médico particular. Después de este médico cardiólogo que ingresó el 5 de mayo, no permitieron que ingrese otro médico particular. Dijeron que no. Sí le respondieron diciendo que no. Que no ingrese un médico particular. Correcto. El argumento... simplemente ellos sostienen que su salud ya está controlada y que no necesitan que ingrese un médico particular. Ahí obviamente ha habido una afectación a otro derecho, pero como ya teníamos este habeas corpus, en realidad no quisimos plantear una nueva medida de habeas corpus por una negativa a que él pueda hacer ingresar un médico particular para que lo atienda. Ya, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto.